Otro ejemplo, calculemos ahora la integral de la exponencial de menos 2x con respecto a x. En este caso, vamos a recordar que cuando nosotros derivábamos la exponencial, pues tenemos lo siguiente, que la derivada de la exponencial de a por x es igual a por la misma exponencial de a a la x. La exponencial, la derivada de la exponencial de una función es la derivada de la función por la exponencial de esa función. Entonces, aquí podríamos reescribir justo eso que tenemos en esta fórmula para pensar en una primitiva. O sea, esto lo vamos a reescribir de esta forma. Nuevamente multiplicamos por un número adecuado, que en este caso sería multiplicar por menos 1/2 por menos 2 por la exponencial de menos 2x con respecto de x. Esto es igual la constante menos 1/2 la podemos sacar de la integral, nos queda 1/2 de menos 2e a la menos 2x de x. Y justo menos 2 es la derivada de menos 2x, que es la función que estamos tomando como argumento del exponencial. Entonces, tenemos algo de esta forma, ¿sí? Lo que tenemos aquí en la fórmula de la derivada. Por lo tanto, pues nosotros podemos concluir que la integral es igual a menos 1/2 de e a la menos 2x más una constante. En todos y cada uno de los ejemplos que hemos estado haciendo, lo que podemos hacer siempre para comprobar que en realidad la deriva de la integral está bien, pues es derivar, ¿sí? Por ejemplo, hagámoslo en este ejemplo, ¿sí? Ya pueden ustedes hacerlo con las anteriores y con las integrales que siguen. Es la comprobación. ¿Qué pasa si nosotros derivamos nuestro resultado? Menos 1/2 de e a la menos 2x más una constante. Más la constante. Como la derivada de la suma es la suma de las derivadas, pues la derivada de la constante es 0. En el otro caso, vimos que también en la derivada podemos sacar la constante, entonces me queda la derivada de la exponencial de menos 2x. Eso no es más que menos 1/2 por la derivada de la exponencial de menos 2x, pues es la exponencial de menos 2x por la derivada del argumento de la exponencial, que es la función menos 2x, y su derivada es menos 2 por la derivada de x. Entonces, como todo está multiplicando, tenemos menos por menos es más, 1/2 por 2 es igual a 1, y simplemente me queda la exponencial menos 2x por la derivada de x, que es justo lo que teníamos en nuestro problema inicialmente en nuestra integral indefinida. Eso quiere decir que pues nuestra integral indefinida está bien. Veamos algunos ejemplos más. Ejemplo 9, calculemos ahora la integral del coseno de 3x con respecto a x. Para esto recordemos también una fórmula de la derivada. Bueno, la siguiente fórmula.
que la derivada del seno de una función, como argumento, en este caso ax, es igual a A por el coseno de ax, ¿sí? De la función, por la derivada de x. En este caso, la función que estoy tomando como argumento del seno, pues la estoy tomando como lineal, de la forma ax. Por lo tanto, su derivada simplemente es la constante a. Y recordemos que la derivada del seno es el coseno. Entonces, para encontrar la integral indefinida de coseno de 3x, pues lo mismo, tenemos que tratar de encontrar una primitiva. Entonces vamos a multiplicar por un adecuado nuevamente. Entonces aquí multiplico por 1/3 por 3 por coseno de 3x con respecto de x. Esto lo podemos escribir como 1/3 de la integral de 3 coseno de 3x de x. Y entonces ya lo tenemos de la forma de nuestra fórmula. En este caso, a es igual a 3. Y entonces calculamos la integral. Sería 1/3 del seno de 3x más una constante. Y ese es nuestro resultado. Para comprobar, pues, hay que derivar nuestro resultado y ver que en realidad tenemos el integrando de mi integral indefinida inicial. Entonces, podemos concluir recordando también la derivada del coseno, donde sabíamos que la derivada del coseno es igual a menos el seno, aquí del mismo argumento. Vamos a poner aquí ax, ahí está. Entonces, al igual que para el coseno, la integral indefinida del seno, pues se resolvería de forma análoga como lo hicimos con el coseno, utilizando estas fórmulas de derivada. Y podemos concluir las siguientes fórmulas para la integral. Que la integral del coseno de x es el seno de x más una constante. Y la integral del seno de x es el menos coseno de x más una constante. Ejemplo 10, calculemos ahora la integral de secante de 2x por tangente de 2x. Con respecto a x, ya hace un momento habíamos mencionado una función que al derivarla nos da algo de este estilo. Recordemos que esa función es la siguiente. La derivada de la secante no es más que secante por tangente. Justo lo que tenemos aquí. Por una constante. En este caso, el argumento en secante y tangente de nuestro integrando es 2x, es la función 2x. Entonces, cuando nosotros derivamos, ¿sí? En nuestra fórmula, si la reescribimos de esta manera, secante de, vamos a ponerle bx, derivada de secante de bx, lo que obtenemos, pues es b por la secante de bx por tangente de bx. Entonces, esta pequeña alteración de la fórmula anterior es la que estaríamos utilizando para calcular nuestra integral indefinida. En este caso, pues nuevamente
buscamos una primitiva y para esto lo único que hacemos es multiplicar nuevamente por un 1, un 1 adecuado, y ese tendría un medio por 2, secante cuadrada de x por tangente de 2x, perdón, no es tangente cuadrada, es tangente de 2x. Esto es igual, sacamos a la constante de la integral, y ahora sí, tenemos una primitiva de una función. ¿Qué función es esa? Pues no, lo tenemos aquí en nuestra fórmula de derivada, que sería un medio de la secante de 2x más una constante. Entonces podemos concluir la siguiente fórmula. Que la integral de secante de x por tangente de x es igual a la secante de x más una constante. Vamos a calcular ahora la integral de 1 entre 9 más x cuadrada con respecto de x. Aquí también vale mucho la pena recordar nuestras fórmulas de derivada e ir identificando qué forma tienen. Si nosotros hacemos eso, podemos recordar, por ejemplo, la siguiente regla de derivada. Donde, si bien recordamos, si nosotros derivamos a la función arcotangente de x, obtenemos algo de este estilo. Ahí me está faltando me está sobrando una A. Eso es porque no la estoy poniendo en mi fórmula aquí, al igual que en los casos anteriores. Aquí la derivada, a ver, la derivada de A por el arcotangente de x, pues es lo que está aquí. A entre 1 más x cuadrada por la derivada de x, el argumento del arcotangente. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es tratar de obtener una primitiva de tal forma que se parezca al lado derecho de mi fórmula de la derivada. Para eso, nuevamente, lo que vamos a hacer es hacer algunos ajustes y obtener así nuestra primitiva. Entonces, esto lo vamos a escribir inicialmente de la siguiente forma. Diferencial de x entre, y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es factorizar un 9. Si factorizamos un 9, nos queda 1 más x cuadrada entre 9. Y así ya obtenemos algo de la forma del lado derecho de la fórmula que tenemos aquí de derivada. Entonces, esto es igual. S9, que en realidad es un noveno, es una constante que podemos sacar de la integral indefinida. Entonces nos daría la integral indefinida de diferencial de x entre 1 más x cuadrada sobre 9, pero tanto x cuadrada como 9 son cuadrados, entonces eso lo podemos escribir como x tercios al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, pues prácticamente ya tendría la primitiva. Aquí la cuestión
es que el argumento, si yo quiero encontrar una primitiva de arco tangente, el argumento es x tercios. Entonces, eso modifica tendría una variante de esta fórmula. Tendría que la derivada del arco tangente vamos a ponerle de bx, es igual a p entre 1 más x al cuadrado por la derivada de x. Es decir, la derivada de la arcotangente aquí, perdón, aquí sería px al cuadrado. Y entonces esta es la fórmula que aplicaría en esta ecuación. Es decir, trata de obtener una primitiva que sea de esta forma. Como en este caso nuestro b es igual a 1/3, pues lo que necesitamos es tener 1/3 en el numerador de esta fracción. Entonces pondremos aquí 1/9 por la integral, multiplicamos por un 3, por un 1 adecuado, en este caso 3 por 1/3. De 1 más x tercios al cuadrado. Y ahora sí, si nosotros este constante 3 la sacamos de la integral, nos queda 3/9, que es igual a 1/3, de 1/3 entre 1 más x tercios al cuadrado con respecto de x. Y esto sí ya es una primitiva del arco tangente con argumento x tercios. Entonces, nuestra integral queda como 1/3, simplificando el 3/9, 1/3 del arco tangente de x tercios como argumento más una constante. Y nuestra fórmula quedaría de esta forma. ¿Sí? La integral de a entre 1 más x cuadrada con respecto de x, con respecto de x, es igual a por la arco tangente de x más una constante. Ejemplo 2, se calcula la integral de x entre la raíz de 8 más x cuadrada con respecto de x. Aquí hay que recordar que a la raíz cuadrada nosotros la podemos ver como exponente fraccionario, como exponente 1/2. Entonces, al verlo como exponente 1/2, lo que podemos hacer es utilizar la fórmula de la potencia de x. En este caso, hay que ver si eso se puede hacer, siempre y cuando podamos encontrar la derivada del radicando, que en este caso es la derivada de 8 más x cuadrada. Y la derivada de 8 más x cuadrada es 2x. Justo su derivada casi es el numerador, solamente es x, me falta un 2. Entonces, nuevamente, para encontrar una primitiva, pues utilizamos nuestro truco o la técnica de multiplicar por un 1 adecuado. Multiplicamos 1/2 por 2, esta es un 1. Entonces, por x, entre, vamos a escribirlo así, 8 más x al cuadrado a la 1/2. O sea, la raíz cuadrada de 8 más x al cuadrado con respecto de x.
Entonces, esto lo podemos escribir como un medio de la integral. Y hacemos lo siguiente. Recuerden, por ley de los exponentes, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos escribir a 8 más x al cuadrado a la menos un medio por 2x respecto de x. Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Un medio de la integral de 8 más x al cuadrado a la menos un medio por la derivada justo de 8 más x al cuadrado. Y entonces nos damos cuenta de que esto ya es de la forma de integrar una potencia de x, utilizando nuestra fórmula. Recordemos nuestra fórmula. La integral de a por x a la n con respecto a x no es más que a entre n más 1 por x al n más 1 más una constante. Entonces, al igual que en ejemplos pasados, simplemente es como si en lugar de esta x nosotros tuviéramos a la función 8 más x cuadrada y aplicamos la regla. Entonces, lo que obtenemos es un medio de 8 más x al cuadrado a la menos un medio más 1 entre menos un medio más 1. Y aquí ya solamente es cuestión de hacer pues las operaciones aritméticas, que sería 8 más x al cuadrado menos un medio más un medio es igual a un medio. Entonces sería elevado al un medio y aquí también entre un medio. Entonces aquí lo que tendría sería un medio entre un medio. Eso me da un 1. O sea, un medio entre un medio me da 1. Entonces solamente me queda 8 más x al cuadrado a la un medio. Y ese es el resultado. Claro, más una constante que tenemos que haberla puesto desde antes. Más una constante. Y como les digo nuevamente, pueden derivar el resultado y ver que en realidad lo que obtenemos es el integrando de mi integral indefinida original. En el ejemplo 13 vamos a calcular la integral del logaritmo de x entre x con respecto a x. Hay veces que al ver las expresiones, al buscar una primitiva, pues como lo hemos hecho hasta el momento, es recomendable recordar las fórmulas de derivada. Como en este caso aquí vemos un logaritmo y sabemos que si nosotros derivamos el logaritmo, su derivada es la derivada del argumento del logaritmo entre el argumento. Es decir, la derivada del logaritmo de x es igual a derivada de x entre x, que es justo lo que tenemos aquí, derivada de x entre x. Es decir, siendo un poco observadores, esto lo podemos escribir como logaritmo natural de x por dx entre x. O lo que es lo mismo, lo podemos escribir como el logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, en este caso, al logaritmo natural de x, lo podemos ocupar como si fuera una potencia de x, ¿sí? Como si fuera x elevado al exponente 1. Es decir,
utilizando nuestra fórmula integral de una potencia de x, en lugar de x, si nosotros en lugar de x consideráramos al logaritmo y con n igual a 1, podemos aplicar nuestra fórmula y lo que obtenemos es lo siguiente, que esta integral no es más que un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más una constante. Lo único que hago es aplicar la fórmula. Como el exponente es 1, pues me quedaría el logaritmo de x a la 1 más 1 entre 1 más 1, que es el 1 medio. Veamos otro ejemplo. Calculemos la integral de e a la x menos e a la menos x sobre 2 con respecto de x. Nuevamente aquí recordemos nuestra fórmula de la derivada de la exponencial, que dice lo siguiente. Que la derivada de la exponencial de una función es igual a la derivada de la función por e de la exponencial de la función misma. Entonces eso nos va a servir para poder calcular esta integral indefinida. Aquí ven lo que podemos hacer. Como tenemos un factor común, podemos separar como e a la x entre 2 menos e a la menos x entre 2 con respecto de x. Y por la propiedad que vimos en el video anterior de la suma, esto no es más que la integral de a la x entre 2 con respecto de x menos la integral de e a la menos x sobre 2 con respecto a x. Nuevamente, por propiedades que ya conocemos, esto sería igual a 1 medio de la integral de e a la x con respecto de x menos 1 medio de la integral de e a la menos x respecto de x. Como la derivada de la exponencial es la exponencial misma, e a la x es una primitiva de la misma función e a la x. Por lo tanto, esto me quedaría como 1 medio de e a la x más una constante menos 1 medio. Y aquí para encontrar una primitiva de la función e a la menos x, bueno, para encontrar una primitiva de tal forma que al integral obtengamos una función, para la cual no esté integrándose a la primitiva, pues lo único que hacemos es multiplicar por menos 1. Ahí vamos a multiplicar por menos 1, por menos 1, por e a la menos x con respecto de x. Entonces, uno de esos menos 1, una de esas constantes, las podemos sacar de la integral, y entonces nos quedaría más 1 medio de la integral de menos e a la menos x de x, que podemos escribirla de la siguiente forma. Como e a la menos x por la derivada de menos x. Y entonces aquí ya tendríamos como resultado 1 medio de la exponencial de x más una constante C1 más
un medio. Y aquí pues esto ya es una primitiva de e a la menos x. Más una constante C2. Y si hacemos C igual a C1 más C2, esto nos queda como e a la x más e a la menos x entre 2 más c. Una constante. Aquí formalmente esto iría así y así. Entonces esto iría así, así. Y listo. Podemos entonces pues concluir que la integral de la exponencial de una función con respecto a x pues es, bueno, la exponencial elevada a una función de la forma x no es más que 1 entre a por la exponencial de esa misma función más una constante. Esta ya sería nuestra fórmula de integración que podemos ocupar. Como pueden ver en el Spivak, hay una parte, si ustedes la buscan, una parte de integral indefinida, nos da una tabla de integrales indefinidas, donde nos dice que podemos comprobarlas simplemente derivando las funciones que están a la derecha. Algunas de esas funciones, pues son las que tenemos aquí. La integral indefinida de una constante, la integral indefinida de una potencia de x. Esas fórmulas ya las hemos estado ocupando. La del logaritmo, la de la exponencial, la del seno, el coseno, la secante, secante por tangente. Estas ya las ocupamos en los ejemplos, algunos de los ejemplos que estuvimos haciendo. Arco tangente también, la ocupamos. Tenemos también las de los arcoseno, arcocoseno. Sería cosa de revisar las fórmulas de derivada para poder obtener una fórmula para la integral indefinida. Y tenemos muchas más. Aquí solamente se están proponiendo algunas de otras más que existen. Entonces es cosa de comprobar estas que tenemos aquí y saber que existen otras para poder buscarlas o deducirlas, ¿sí? Calcularlas nosotros mismos.